Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano, cada hermana, cada niño que está ya en sintonía esperando este programa que por la gracia y la misericordia de Dios podemos llevar a cabo todos los días, así como nuestro cuerpo necesita ingerir diariamente del alimento sólido y líquido, pues nuestro espíritu se fortalece y nuestra alma rejuvenece al estudiar la palabra de Dios, porque sabemos que esa palabra da testimonio y nos permite entonces la ruta que nos guía a la salvación. Y el Señor Jesucristo nos insta a que la escudriñemos. Entonces nos compete a nosotros, es necesario para nuestra salud espiritual ingerir del maná del cielo. Vamos a tener la oración de apertura a este programa. Recordemos que es viernes, tenemos bastantes actividades que realizar, pues sabemos que los viernes son un poquito cortos porque nos toca doble jornada en la cocina, en la limpieza y todo lo que concierne para así dar la bienvenida al santo día de reposo, ese día glorioso que el Señor instituyó para el pueblo que le obedece y que se deleita en sus mandamientos. Vamos entonces a tener la oración para dar inicio ya a la lectura que nos toca el día de hoy viernes. Nos corresponden los capítulos 14, 15 y 16 del libro de Números. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estoy. Glorificamos tu nombre, te damos toda honra y toda gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Gracias, oh Dios, por este gran privilegio que nos das de estar en comunión contigo, escuchando tu palabra, aprendiendo de tu palabra, Señor, porque sabemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Te pedimos, oh Dios, que perdones nuestras iniquidades, pecados, todo lo que ofende, Señor, en pensamientos, en palabras, en acciones, porque reconocemos que no hay hombre delante de ti que no peque, Señor. Considera nuestras limitaciones. Recordamos, Señor, que somos hechos de un material tan frágil como el polvo. Ayúdanos, oh Dios, ten misericordia, corrige nuestra mala manera de ser y forma en nosotros ese hijo dócil que tú deseas tener. Ayúdanos, Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para inquirir de tu palabra, que no nos conformemos solamente con escuchar tu palabra, sino con ser hacedores de tu palabra. Bendice de manera especial cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, oh Dios, que en estos momentos necesita de tu auxilio divino, porque, Señor, tú eres nuestro sanador, Padre bueno. Tú eres el que saca nuestras almas del hoyo de la muerte. Ayuda, oh Dios, cada hermano que esté atravesando por dificultades en su salud, que hasta ellos tú puedas acudir, Dios mío, de una manera especial, extendiendo tu mano sanadora, oh Dios. Cuando nuestra fe está cimentada en ti, tú haces grandes proezas en tu pueblo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, permite que en este día podamos estar preparados para dar la bienvenida a tu santo día de reposo. Gracias, oh Dios, por los hermanos que ya están conectados, escuchando, y los que vienen, Señor, que también puedan hallar bendición en tu palabra. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, yo te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados, estamos entonces en víspera del día de reposo. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la disposición, la necesidad de que este programa diariamente salga para edificación de nuestras almas, para sentir cómo nuestro espíritu se fortalece a través de la lectura de la palabra. Y yo glorifico a Dios porque Dios es bueno, porque a través de los testimonios de muchos hermanos que nos comunican que ha sido de bendición este programa, pues nosotros le damos a Dios toda la honra y toda la gloria, porque es necesario, hermano, tomar en seriedad la lectura diaria de su palabra y que nuestra fe vaya aumentando
porque de verdad nosotros requerimos en estos tiempos malos estar más cimentados en su palabra, que cuando vengan estos vientos fuertes de doctrinas contrarias y situaciones adversas que arremeten contra el pueblo de Dios, pues nosotros permanezcamos allí inamovibles, porque estamos fundados sobre la roca que es nuestro eterno Señor. Entonces vamos ya a dar lectura al capítulo 14 del libro de Números. Precioso capítulo donde tenemos mucho que aprender. Prestemos entonces atención y escuchemos la palabra de Dios. Números capítulo 14. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche, y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió a Jehová: oiránlo luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre, y las gentes que hubieran oído de tu fama hablarán diciendo: ¿por qué no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual le habéis jurado? Los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y partíos al desierto, camino del mar Bermejo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan?
Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, quedando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Mas Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y levantáronse por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el dicho de Jehová? Esto tampoco os sucederá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a cuchillo, pues por cuanto os habéis retraído de seguir a Jehová, por eso no será Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, mas el arca de la alianza de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campo, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, e hiriéronnos y derrotáronnos, persiguiéndolos hasta Horma. Bueno, gracias a Dios, ya este capítulo que se leyó tiene grandes enseñanzas para nuestra vida diaria. Y bueno, les quiero pedir una disculpa si escuchan cualquier ruidito por allí, es que mi esposo está haciendo unos trabajos de mejora en el campamento, y como saben, nosotros transmitimos desde el templo de Puerto Armuelles, entonces esto es bastante estrecho, así que si están escuchando algún ruidito, no se asusten, es parte de las mejoras que se están realizando en la iglesia, gracias a Dios. Y bueno, tomamos entonces este capítulo donde el Señor se pronuncia de una manera clara a causa de la incredulidad de aquellos que fueron testigos de las maravillas realizadas por la mano poderosa de Jehová. E Israel de esta forma, con esta actitud sin fe, sin confianza en Dios, rehúsa entrar a la tierra prometida. ¿Qué hicieron ellos? Ellos entonces tomaron por hecho todo lo narrado por esos 10 espías que llegaron, minimizaron la muestra del fruto de aquella tierra que Jehová le había ordenado para que ellos tuvieran la evidencia clara de las maravillas que estaban para ellos preservados en esa tierra prometida. Y lejos entonces de ellos anclar su vista en las bendiciones que Dios le había prometido, pues prestaron oído a los temores que aquellos 10 hombres narraron. Y entonces ellos comienzan a llorar durante toda esa noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y no solamente que pasaron una noche en vela quejándose y lamentándose, sino que ellos anhelaron y expresaron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en este desierto, ojalá. Y esa expresión que ellos brotaron de sus labios se convirtió en una realidad, porque ellos, eso que pronunciaron, el Señor les dio sello. Ellos entonces, esa generación que se lamentó y que miró atrás y que propuso hacer cosas abominables, porque el tomar otro caudillo y regresarse para Egipto era para Dios, imagínense, después de semejantes proezas que el Señor había realizado con su pueblo para sacarlo de la tierra de la esclavitud. Miren cómo paga el hombre. Y refieren la pregunta: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para qué? Para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Para eso Él nos trajo. ¿No nos sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y decían el uno al otro, ellos estaban allí planificando: vamos a buscar un capitán y vamos a volver a Egipto. Y cuando todo esto llegó a oídos de Moisés y de Aarón, ellos echaron la congregación. Ellos tuvieron tanto temor, ellos se postraron en señal de humillación, porque sabían que todas estas palabras, todos estos pensamientos que sobre el pueblo se había adueñado, les iba a traer grande tragedia. Y fue tanto así que aquel gran hombre valiente, Josué y Caleb, que ellos habían ido a reconocer la tierra. Ellos entendieron esta terrible situación y rompieron sus vestidos en señal de duelo, de tristeza, de pesar. Y ellos hablaron a la congregación tratándoles de inyectar esa fe que en ellos había, y le dicen: miren, la tierra por donde nosotros pasamos para reconocerla es tierra gran manera, es maravillosa, es una tierra preciosa, una tierra que es de gran bendición. Y les dice este secreto. Les dice en el versículo 8, les dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, esta tierra de la cual fluye leche y miel. Miren el secreto. Ellos no estaban confiando en la cantidad de hombres que estaban alineados en escuadrones para llegar a conquistar a Canaán. Josué y Caleb no estaban mirando las espadas, no estaban mirando la juventud que estaba disponible para llegar a formar la batalla. No, ellos estaban confiados en Jehová, que sería Él quien les entregaría esas tierras, quien los llevaría a triunfar. Y Él, con estas palabras, tratando de resarcir esas palabras nefastas que el pueblo ya había pronunciado, invitándole a que pusieran su confianza en Dios, para que esto que iba a pasar luego no sucediera. Sin embargo, si nosotros decimos: bueno, pero ¿qué querría decir entonces esto si Jehová se agradara de nosotros? Hermano, la palabra del Señor nos revela que nosotros tenemos que procurar, anhelar, buscar el bien de Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que en la palabra de Dios nos revela que cuando nosotros ponemos nuestro corazón a temerle a Dios y a guardar todos los días los mandamientos de Jehová, esa es la llave, el secreto para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, yo les invito que entremos un ratito a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. La clave, esto que Josué y Caleb les comunicaron al pueblo. En este capítulo Jehová dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? A esto se refiere Josué y Caleb cuando dijeron: si el Señor se agradara de nosotros, si nosotros pusiéramos ese temor de respeto, de reverencia, de adoración, de inclinación a Él,
y le obedeciésemos fielmente todos los días, pues el Señor se agradará de esta forma de caminar de su pueblo. Y cuánto bien iba a derramar para con sus hijos una vez que se pudiera palpar esta conducta fiel ante Dios. ¿Y qué pasó entonces? Y ellos le llamaron a reconsiderar esa postura que habían tenido. Y le dice, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. No miren a los moradores de esa tierra como grandes, no. Porque nosotros los podemos comer a ellos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos. Dios no está con ellos. En cambio, con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Y qué pasó cuando ellos pronunciaron este llamado a la confianza hacia Jehová? El pueblo habló de apedrearlos. Imagínense, no apedrearon a aquellos 10 que llegaron con esas noticias tan oscuras y opacaron la fe de aquel pueblo, estorbaron el propósito de Dios en la vida del pueblo. Y no, a esos 10 no los apedrearon, pero a estos 2 que tenían puesta la vista en Jehová, entonces les pareció locura las palabras que ellos 2 pronunciaron y pensaron entonces en matarlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel e impidió que esto sucediera. Y esto vamos a detenernos acá un poquito, porque es que de verdad que cada capítulo que se está estudiando tiene tanto, pero tanto que extraer para nuestras vidas. Miren esto, tenemos a 12 hombres que van y entran a escondidas y duran 40 días en estas tierras, de los cuales 2 se sintieron tan pero tan confortados en la promesa de Jehová y les animó tanto el conocer las bendiciones que habían en esas tierras, porque habían entendido que Jehová se las había prometido y ellos habían comprendido que una vez que ellos estuviesen dirigidos por Jehová de los ejércitos, esas tierras iban a pertenecerles al pueblo de Israel. Pero 10 estaban tan sumergidos en la lógica humana y confiando en su fuerza y en su capacidad, que se vieron como unas pequeñas langostas contra aquellos hombres moradores de aquellas tierras. Sin embargo, Josué y Caleb se mantuvieron siempre con la firmeza de los hijos de Dios, legítimos. Y cuando usted analiza esta porción bíblica, usted se da cuenta que Josué y Caleb estaban firmes en Jehová. Este pueblo a los cuales ellos estaban sirviendo arremetieron contra Josué y Caleb de tal modo que pensaron en matarlos apedreados. Y esto pudo haber sido motivo para Josué y Caleb para decirle a Jehová: ¿sabes qué? Me voy de este pueblo. Este pueblo es insolente, no confía en ti, es incrédulo, es irreverente. Yo me voy. Bien pudo, creo que Josué y Caleb tenían bastante argumento para huir de este pueblo. Sin embargo, ellos estaban seguros en la fidelidad del Dios de este pueblo, no del pueblo. ¿Y por qué les hago esta acotación? Porque en muchas oportunidades usted está dentro del pueblo de Dios y siente que por mantener una postura que Dios le agrada, usted de repente se sentirá amenazado por una multitud que de repente está un poco confundido. Y usted, lejos de permanecer firme, creyendo en Jehová de los ejércitos, en el Dios que lo sacó de Egipto del pecado para mantenerlo en su pueblo, usted dice: ¿sabes qué? Yo me voy, este pueblo no sirve para nada. Sin embargo, esta no fue la postura de Josué y Caleb. En ningún momento se haya relatado en la Biblia que ellos decidieron largarse del pueblo. No, porque ellos estaban convencidos y convertidos al Dios de Israel. Y aun cuando verían muchas manos, muchas voces que atestiguaban para matarlo, eso no opacó su fe. Y eso no les
ocasionó a ellos la determinación de irse de ese pueblo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que en oportunidades veremos que se levantan contra nosotras grandes cosas que nos amenazan con destruir nuestra fe legítima. Pero no te vayas del pueblo de Dios, porque tú estás convertido y convencido a Dios. No es el pueblo quien te va a guiar a Canaán. Y eso lo entendió Josué, lo entendió Caleb. No es el pueblo quien tiene la fuerza para introducirte a Canaán, a la tierra prometida. Es Jehová quien te guiará y te hará heredar aquella tierra a la cual te ha prometido. Y qué templanza, qué personalidad de estos dos hombres, que de esos 600,000 y resto de esta generación, ninguna pudo pisar Canaán. Pero estos dos hombres, por haber mantenido su vista en Dios, en su Redentor, porque ellos miraron, hermanos, ¿ustedes creen que cuando ellos atravesaron ese mar en seco, cuando ellos vieron las 10 plagas de las cuales Egipto fue objeto, cuando ellos vieron cómo Jehová proveía a sus hijos diariamente el pan del cielo, el agua, la sombra, la luz durante la noche? Esto hizo en estos dos hombres algo maravilloso, y entendieron que este pueblo era la herencia de Jehová y que de allí nadie los iba a sacar. Cuando usted tiene esa determinación en su vida, en su corazón, a usted lo pueden sacar por la puerta principal, pero usted se mete por una ventana, porque usted está arraigado, hermano, completamente arraigado al Dios de lo imposible. Y no podemos mirar al hombre, porque el hombre es frágil, se equivoca, emite juicios errados. Pero cuando usted pone la vista en el autor y consumador de la fe, su panorama cambia y no va a desear irse jamás de los atrios del Señor. No lo va a desear, porque eso lo entendió el salmista cuando dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta yo buscaré, estar todos los días en tu templo, para inquirir en ti, en la santidad. Yo necesito estar cerca de ti. Y esto que nosotros podemos ver en este relato bíblico nos debe afianzar que nosotros seamos de ese 10%, de ese 1,5% que se mantiene firme, y que no por estas cosas. Y vuelvo y repito, Josué y Caleb tenían argumentos severos para tomar a sus maletas y decir: me voy de este pueblo ingrato, malo, falso, pensando en volver a Egipto, de donde sufrimos tanto. No, yo me voy, Jehová. Pero no, porque ellos sabían quién era el que los estaba dirigiendo. Y esto nos queda a nosotros para amonestación, para enseñanza. Porque el Señor, si se agradare, lo entendió Josué y Caleb, si se agradare de nosotros, entonces nos dará eso de lo cual Dios nos ha prometido, porque su fe estaba arraigada en las promesas de Jehová, y ellos habían sido testigos de la grandeza. Si ellos vieron un ejército tan poderoso sumergido en las profundas aguas del mar, entonces Josué y Caleb se imaginaron esos moradores hechos ceniza por la mano poderosa de Dios. Así es esa fe, y no era una fe que estaba basada en imaginaciones. Ya ellos habían visto el poderoso brazo de Jehová obrando a favor de este pueblo. Entonces, ¿qué les amedrentaba a ellos? Nada. ¿Qué los iba a mover de este pueblo? Nada. Y no por la fidelidad del pueblo, porque más adelante vamos a escuchar cuando Moisés los llama a capítulo y les recuerda todas las debilidades de este pueblo y les dice: no es por su justicia que el Señor les ha dado esta tierra, no, es porque Dios es un Dios de pacto y lo prometió a sus padres y se los cumplió. Y eso lo entendieron estos hombres de fe. A medida que nosotros nos
arraigamos a las promesas de Dios bien fundadas, porque vuelvo y repito, Josué, Caleb, toda esta generación de 600,000 y más de hombres vieron las grandezas de Dios, las palparon. Ellos comieron de lo que el Señor les producía diariamente, bebieron de las aguas que Dios hizo brotar de la peña, fueron saciados de bienes diariamente. Entonces esto era más grande para Josué y para Caleb que las piedras que quizás estos hombres levantaron para matar la fe de estos dos grandes baluartes, grandes hermanos. Ojalá que nosotros podamos mantener bien claro que estamos aquí en el pueblo de Dios mirando al Dios, no a los que componen, porque vuelvo y repito, somos frágiles, somos de continuo al mal, pero cuando usted fija su vista en el Señor, levantarán contra usted miles de piedras, pero ¿sabe quién va a interceder a su favor y lo va a guardar? El Señor, porque la gloria de Dios en usted se manifestará y lo guardará de todo mal. Mientras tanto, persevera, no te vayas, resiste, que las bendiciones y las provisiones de Dios no se agotan. Y entonces todo esto queda, hermanos, para que nosotros aprendamos de las experiencias de estos grandes baluartes y que podamos entender que ellos también fueron sujetos a pasiones, nos enseña la palabra. Fueron hombres y mujeres sujetos a pasiones, pero que ellos reposaron en la fe del gran Hacedor, del gran yo soy, de ese que se le presentó a Moisés, del gran yo soy. Y entonces, al ver esta situación, ya el pueblo estaba acalorado, no escuchó esa recomendación tan linda, tan sabia de Josué y Caleb. Ellos tenían sus oídos totalmente sellados a la fe puesta en el Señor, a tal extremo que Moisés tuvo que interceder y les dice, Jehová le habla a Moisés y le dice, oye, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? Ellos no me van a creer con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos. ¿Será que el Señor tenía bastante que reclamarles a ellos? ¿No les había mostrado Jehová el poder inmenso? ¿Se había acortado el brazo de Jehová para proveerles a ellos? No. Y hace estas preguntas, oye, ¿hasta cuándo? No me creen. ¿Por qué? Si he hecho en medio de ellos tantos prodigios, tantas maravillas que ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra ha sido objeto. Y determina entonces el castigo. Yo los voy a herir de una mortandad y los voy a destruir. Y le dice a Moisés, nuevamente le propone esto, que para cualquier líder en su juicio cabal no lo hubiese pensado dos veces. Le dice, yo los voy a destruir. Y ¿sabes qué, Moisés? A ti te voy a poner sobre gente más grande, sobre gente mejor, sobre gente más fuerte que ellos. ¿Ustedes creen que esto que Jehová le propuso a Moisés era pura fantasía? Si el Señor le prometió a Moisés que lo iba a poner sobre gente más grande, sobre gente más fuerte, sobre gente mejor que este pueblo, hermano, este pueblo existe. Este personal del cual Jehová le iba a sustituir este pueblo a Moisés existe. Y entonces podemos entender lo que escribió el apóstol Pablo. Nosotros hemos sido tomados de lo más vil y despreciado, tomó el Señor, para avergonzar a aquellos que son grandes. Porque sí existen gente mejor que nosotros, claro que sí. Sin embargo, la gracia benefactora del Señor, la gracia salvadora, ha sido derramada a raudales en nuestras almas. Y con todo y eso, nosotros muchas veces defraudamos nuestras almas, volteando hacia atrás, queriéndonos regresar a Egipto. Entonces el Señor en su furor se encendió. ¿Y qué hizo Moisés? Le respondió de una manera tan humilde. Miren la forma en que Moisés, considerando la posición del pueblo, sabiendo que ellos estaban perdidos por su mala forma de actuar y que Jehová estaba juzgando rectamente, le dice Moisés de una manera, hermano,
es que no hay cómo clasificar la manera de intercesión de Moisés para con este pueblo. Le dice: Señor, van a oír los egipcios que los sacaste de en medio de ellos, con este gran poder que tú sacaste a este pueblo de medio de los egipcios. Y van a ver todos estos habitantes de la tierra, los cuales han oído de tus grandezas, todo esto. Y han visto, Señor, cómo la nube está sobre ellos y esa columna de fuego está con este pueblo. Y van a darse cuenta entonces que tú destruiste este pueblo, que los vas a hacer morir a este pueblo como a un solo hombre. Y la gente, ¿qué va a pasar con esta gente que han oído de tu fama y hablarán de ti? ¿Y qué van a decir? Que tú no pudiste meter a este pueblo a la tierra que tú le habías jurado. ¿Qué es esto, Señor? ¿Dónde va a quedar tu nombre? No, miren qué manera, hermana, qué manera Moisés de abordar, de bajar la ira del Señor, de hacerlo entrar a reflexión. Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a determinar esto? Y yo estoy seguro que más de un líder que le hubiese propuesto a Jehová esto: mira, quítate ya, este pueblo va a desaparecer, yo te voy a poner sobre gente mejor. Más de uno hubiese dicho: claro que sí, dele, pues deme otra gente mejor que ellos, claro que sí. Usted sabe la paz mental que tuviera entonces Moisés con una gente mejor que los del pueblo de Israel. Hubiese sido para él maravilloso. Sin embargo, preocupado por qué se va a decir del nombre de Jehová. Señor, ¿qué va a pensar los egipcios? Los sacaste al desierto para matarlos. Y todas estas gentes que han visto, han palpado esa nube durante el día guiando a tu pueblo y esa columna de noche. ¿Cómo va a quedar tu nombre en medio de estos pueblos, Señor? No, Señor. Y le dice: Señor, yo te ruego que sea magnificado tu poder, como lo hablaste, diciendo que tú eres tardo para la ira y que tú eres grande en misericordia y que tú perdonas la iniquidad y las rebeliones, y que de ningún modo sabemos que tú no vas a tener en consideración al pecador, al malo, pero tú vas a tener por inocente a aquellos pues que se apiada, que tú te apiadas, sabemos. Y le hace aquella recordatorio de los mandamientos. Señor, tú visitas la maldad de los padres sobre los hijos hacia los terceros y los cuartos de la cuarta generación. Aquí le sacó a reducir los mandamientos de la ley escrita en las tablas. Ese tercer mandamiento, ese segundo mandamiento, y el Señor quedó desarmado. Porque ¿qué usó Moisés para hacerlo entrar en reflexión? Sus promesas. Señor, tú y tu palabra son inseparables, en pocas palabras. Señor, perdona la iniquidad de este pueblo según tu grandeza, según tu multitud de misericordia, como lo has perdonado desde que salieron de Egipto hasta aquí, tú los has perdonado. Hermano, Jehová quedó desarmado ante esta intervención de Moisés. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo entonces: bueno, yo los voy a perdonar conforme a tu dicho, conforme al dicho de Moisés, conforme a lo que le recordó Moisés, que fueron palabras de Jehová. Qué manera Moisés de acercarse a Dios en total rendición, reconociendo sus flaquezas, reconociendo las debilidades de este pueblo, pero sobrepujó la misericordia y la gracia benefactora de Jehová. Esto es algo, hermano, maravilloso, que todo líder pueda tener en consideración esta manera de acercarse a Dios para interceder por un pueblo tan rebelde, tan terco, como el Señor se lo dijo en muchas oportunidades: duro de servir son ustedes. ¿Qué hacía un granjero cuando ese buey era resistente, se resistía a llevar el yugo y no permitía ser guiado? Lo mataban, porque no le servía para aquello para lo cual lo había comprado, lo había propuesto tener. Sí, y esto era lo que merecía el pueblo
Esto era lo que merecía el pueblo, la muerte. Sin embargo, sobrepuja la gracia de Dios y le dice entonces, bueno, yo lo voy a perdonar conforme a tu dicho, pero aquí viene la sentencia. Pero vivo yo, dice Jehová, que mi gloria llena toda la tierra, que todos estos hombres que vieron mi gloria y vieron mis señales que yo he hecho en Egipto y en el desierto y que me han tentado ya 10 veces. El Señor, hermano, el Señor todo lo tiene anotado, el Señor no olvida, el Señor todo lo tiene finamente detallado en su libro. Es un excelente contador. Ya me han tentado ya 10 veces y sabes, ninguno de esta generación que vio todas estas maravillas hechas por mi mano van a entrar a la tierra que les he prometido. Y aquí abre una brecha, a excepción de Caleb, mi siervo, y de Josué, a excepción de ellos dos, porque en ellos hubo un espíritu diferente. Ellos decidieron ir en pos de mí. Yo a ellos sí los voy a meter en la tierra donde les he prometido que será su posesión. Allí sí. Qué hermoso, hermano. Por eso vuelvo y les digo, la mayoría por lo general está errado. Aquí solamente estos dos hombres tuvieron un carácter firme en las promesas de Dios. Y a ellos entonces el Señor les otorgó ese galardón. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué lindo. Usted puede estar solo en una nación pagana, solito, allí con un corazón íntegro, sirviéndole a Dios con amor y con templanza y con fidelidad. Y toda esa tierra ese país será un país pagano, pero usted tiene asegurado las promesas de Dios. ¿Cómo no vamos a servirle a Dios con entereza de corazón? ¿Cómo no vamos a estar confiados en que Él es especial en nuestras vidas y que eso chiquitito, que ese único ser humano que está en ese lugar que le honra, pues por Dios también será honrado? Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo no vamos entonces a caminar con la certeza de que estamos viviendo para el que nos ha dado la vida? Realmente desde que conocimos al Señor tenemos vida. Cuando no lo habíamos conocido solamente existíamos, pero ya en nosotros ha surgido la esperanza de la vida. Qué hermoso. Y no solamente se quedó esto acá. Ahora Jehová habla a Moisés y le dice: ¿hasta cuándo voy a oír esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, ¿hasta cuándo? Y entonces Moisés se le cuenta al pueblo todo lo que ya Jehová había determinado. ¿Qué van a hacer ahora? Jehová les dijo: vivo yo, que todo lo que ustedes han hablado a mis oídos, así será, así se hará con vosotros. Ustedes desearon morir en el desierto, bueno, se va a cumplir ese deseo. Y en el desierto van a caer sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todo ese ejército, ese escuadrón que organizamos, toda esa cantidad van a morir, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. ¿Y saben qué? Sus niños, esos que ustedes habían dicho que iban a ser por presa, ellos son los que van a heredar la tierra de los cuales ustedes despreciaron. Y todos sus cuerpos van a caer en el desierto. ¿Qué les parece, hermano? Qué tremendo cuando nosotros pronunciamos palabras y el Señor de una manera tremenda puede hacerlo eso, sellar eso para bien como para mal. Si nuestras palabras han sido de acuerdo a los oídos del Señor, el Señor se agradará y nos dará esa petición. Pero si ha sido para mal, ellos aquí anhelaron morir en el desierto. Pasaron toda una noche llorando, quejándose, dándose gritos y anhelando morir en el desierto. Pues el Señor se los cumplió y así se los hizo. Y a estos varones, miren esto, en el versículo 36, ya para terminar estos versículos casi, le dice: y esos varones que yo envié a reconocer la tierra y que volvieron
e hicieron murmurar contra toda la congregación, desacreditando ese país. Esos varones que han hablado mal de la tierra van a morir por la plaga delante de Jehová. Solamente Josué y Caleb quedaron de entre esos 12. ¿Qué les parece? Ellos que levantaron al pueblo para que fueran entonces asesinados, Josué y Caleb, pues la mano de Jehová fue contra ellos y murieron. Así es la defensa de Dios hacia sus hijos fieles. ¿Y qué pasó entonces? El pueblo, cuando escuchó esta sentencia que Moisés le contó, todo lo que Jehová ya había determinado, entonces ellos agarraron y el pueblo se enlutó. Se pusieron de luto. Ahora sí, ahora es que ven la condición, cómo Dios responde a sus quejas y a sus constantes maneras de ser ingrato. ¿Qué hicieron entonces? Se levantaron por la mañana el pueblo y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual has hablado, Jehová, porque hemos pecado. Miren esto. Y le dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco les va a salir bien. No suban, porque Dios no está en medio de ustedes y van a ser heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo estaban allí delante de ellos, y ellos iban a caer a espada. ¿Por qué? Porque ellos habían negado seguir las órdenes de Jehová. Y ahora que vieron que Jehová había determinado esto, entonces ellos sí pensaron: bueno, sí, vamos entonces ahora a tomar las tierras y listo. Sin embargo, ellos se obstinaron, a pesar de que Moisés les dio la advertencia: no suban, no vayan a pelear, Jehová no está con ustedes, van a salir heridos, van a ver la espada de los amalecitas contra ustedes. Sin embargo, no escucharon y subieron a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartó en medio del campamento, allí permanecieron. ¿Y qué sucedió, hermano? Descendieron todos los amalecitas y los cananeos y todo este pueblo en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. ¡Qué terquedad tan grande! Cuando el hombre se empecina en no hacer las cosas al tiempo de Dios y a la orden de Dios. Estos son los resultados nefastos. Cuando usted va a pelear y Dios no lo envió, usted ya perdió. Pero cuando usted está atento, escuchando la orden de su general y se alista conforme a todo lo que él le haya indicado, pues ya sabe que la victoria está garantizada. Y aquí vemos un pueblo rebelde, un pueblo lleno de tantas debilidades, pero que Dios ya había determinado su juicio. Quedarían postrados allí en el desierto, y así lo cumplió. Durante todos estos capítulos de Números nos vamos a dar cuenta cómo Dios y su palabra son inseparables. Toda esta generación quedó postrada en el desierto. Sin embargo, vemos a un Josué y a un Caleb llenos de vigor, de fe y saboreando las promesas que Dios les prometió. Vamos entonces a seguir escuchando el capítulo 15. Miren que hay tantas ricuras en estos capítulos que no es difícil dejar de explicar, pero hay tantas cosas lindas que de aquí podemos sacar para mejorar nuestra conducta, para ser diferentes, para tener esa postura santa, esa postura que Dios quiere ver en sus hijos. Vamos entonces a escuchar el capítulo 15. Números capítulo 15. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy, e hiciereis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para hacer en vuestras solemnidades olor suave a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que ofreciere su ofrenda a Jehová traerá por presente 1/10 de un epa de flor de harina,
amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada un cordero. Y por cada carnero harás presente de 2 décimas de flor de harina, amasada con el tercio de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás el tercio de un hin en olor suave a Jehová. Y cuando ofreciereis novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paces a Jehová, ofrecerás con él novillo un presente de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Así se hará con cada un buey, o carnero, o cordero, lo mismo de ovejas que de cabras. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjeros, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras edades, si hiciere ofrenda encendida de olor suave a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, estatuto que será perpetuo por vuestras edades, como vosotros, así será el peregrino delante de Jehová. Una misma ley y un mismo derecho tendréis vosotros y el peregrino que con vosotros mora. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, será que cuando comenzareis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amasareis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por la mano de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, será que si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor suave a Jehová, con su presente y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que peregrina entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Y si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año por expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El natural entre los hijos de Israel y el peregrino que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y dio por nulo su mandamiento. Enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, trajéronle a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo, y apedreáronlo con piedras, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel
y diles que se hagan pezuelos, franjas, en los remates de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada pezuela de los remates un cordón de cardeno, y serviros ha de pezuelo, para que cuando la viereis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales fornicáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Bueno, entonces entramos a las leyes y reglamentos adicionales, que es lo que Jehová habla a Moisés. Cuando los hijos de Israel hayan entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Aquí el Señor sigue instruyendo a su pueblo para mostrarles cómo ellos iban a hacer una vez que estaban en la tierra de las cuales el Señor les había prometido a sus padres. Dios, recordemos que esto que vivió esta generación lo había prometido el Señor 400 años atrás a Abraham, y él lo creyó. Y el Señor consideró a Abraham padre de la fe, porque aún Abraham ni tenía hijos cuando él creyó que de su descendencia Dios haría una gran nación. Miren esto, hermano. Él pudo haber confiado fielmente, bueno, ya tengo mi hijo, de aquí vienen todos los descendientes, pero no lo tenía. Y Dios se agradó de la fe de este hombre. Y todos estos descendientes de Abraham, entonces pasarían a poseer las promesas que Abraham abrazó. Y heredó Isaac y también Israel, de las cuales estas 12 tribus descienden. Y así se llama la nación, las 12 tribus de Israel. Y aquí las instrucciones y los acontecimientos que se narran desde este capítulo, desde el capítulo 1 hasta el 41, tienen lugar en sitios que no son específicos. Sin embargo, tras la sentencia de muerte del capítulo 14 que estamos acá viendo, comunican una nota de optimismo, ya que Jehová todavía está preparando a su pueblo para vivir en la tierra prometida. Entonces, en este capítulo incluyen instrucciones sobre ofrendas que acompañan a los sacrificios, instrucciones para presentar una ofrenda del pan cocido en la tierra prometida, instrucciones sobre ofrendas sobre los pecados intencionales y no intencionales. Y también aquí, en este capítulo, se nos relata una violación al día del reposo y las instrucciones también de cómo adornar sus vestidos a fin de recordar los mandamientos de Dios. Este capítulo nos amplía esta gama de información, las distintas instrucciones para los sacrificios, y hace una apertura para narrar algo que aconteció de aquel hombre que se halló recogiendo leña en día de reposo. Y volvemos a ver entonces acá la actitud de Moisés, pues lo manda a guardar, a tenerlo preso hasta que Jehová se pronunciara a ver qué se debía hacer ante esta falta del cumplimiento de la ley de Jehová. En los capítulos anteriores habíamos visto cómo un hombre cuyo padre era egipcio y la madre de la tribu de Dan había maldecido el nombre de Jehová. Igual Moisés lo metió en la espera mientras consultaba a Jehová, y Jehová determinaba el futuro de este hombre. Aquí sucedió lo mismo. En el primer caso, pues se violó el tercer mandamiento, el del nombre del Señor, y en este, pues, este hombre viola el cuarto mandamiento. Y la orden del Señor fue indiscutible: muera irremisiblemente, apedréenlo.
No hay nada que discutir. La violación de los mandamientos de Dios es no sujetarse a la voluntad de Dios. Y para terminar este capítulo, el Señor les recuerda y les hace: yo soy Jehová su Dios. Yo los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, soy vuestro Dios. Es decir, ¿por qué empecinarse en no subyugarse a la voluntad de Él si es nuestro Dios superior? ¿Y quién más conoce las necesidades y los beneficios para nosotros sino nuestro Dios? ¿Había necesidad de Él de salir al campo y recoger leña? ¿Tenía que cocinar? No, porque el Señor les proveía el viernes de la doble ración del maná para que ellos tuvieran allí su alimento para el día de reposo. Entonces, ¿por qué tanta terquedad? ¿Por qué no sujetarnos de una manera dócil a hacer la voluntad de Dios? Y aquí nos dice entonces, nos hace referencia a los tipos de sacrificio. Se recuerdan el sacrificio de la que era ofrenda encendida. En esta categoría incluye lo que es el holocausto, que el animal era del todo consumido por el fuego, y el del sacrificio, en el que solamente se quemaba parte del animal cuando era del sacrificio. Este tipo de ofrenda a Jehová se debía hacerse en ocasión del cumplimiento de un voto, como una ofrenda voluntaria o para celebrar una festividad. Y también estas ofrendas se debían acompañar con la flor de la harina y una libación. El efa contenía alrededor de unos 22 litros y la cuarta parte de un hin era equivalente a 1.8 litros. También se ofrecía lo que era la ofrenda de paz, que era pues una ofrenda para dar a Dios agradecimiento por los favores recibidos. Y en esta ofrenda pues comía el sacerdote, se quemaba cierta parte a Jehová y otra parte la consumía pues aquella persona que ofrecía la ofrenda de paz. Y bueno, este recordatorio que nos hace en este capítulo, el Señor sigue instruyendo a su pueblo para recordarles de qué manera ellos debían actuar una vez allí, instalado en la tierra prometida. Entonces, tenemos acá que enumerar ahora en el capítulo 15, desde el versículo 22 al 31, aquí se enumeran varias regulaciones sobre la ofrenda por el pecado. Entonces, hay dos instrucciones que se ofrecen sobre el pecado no intencional, cuando no estaba en ti cometer ese error, y nos dice también que había una para toda la congregación y una para el individuo, es decir, una a nivel general del pueblo y una a nivel, o decimos a nivel colectivo del pueblo, o una a nivel personal por el pecado. Entonces, dos instrucciones se ofrecen sobre el pecado no intencional, una para toda la congregación y una para el individuo. Y también nos hace referencia a las consecuencias del pecado intencional. ¿Por qué? Porque se compara a aquel que peca con soberbia, que viola la ley conscientemente, con aquel que lo hace con aquel que lo hace sin intención. Aquí se hace diferencia a aquella persona que sabiéndolo lo cometió. Entonces allí se impone la soberbia del hombre, aún sabiendo lo que no debe hacer, pues insiste en hacerlo. Y nos muestra también en los versículos del 32 al 36 una severidad de la ley que se pone en manifiesto. ¿Por qué? Porque aquí se ejecuta al violador del día de reposo. ¿Este hombre conocía la observancia del día de reposo? Claro que la conocía, ya el Señor en repetidas oportunidades las había dado a conocer. Y entonces aquí está este ejemplo, que este hombre tiene que pagar con su vida el haber errado, el haber pecado intencionalmente. Hermano, esto nos debe a nosotros llamar a la reflexión. Ya, miren,
dice la palabra de Dios, el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. Si ya usted, por la gracia y la misericordia del Señor, se le ha abierto el conocimiento de la voluntad de Dios, pues usted no está exonerado, porque ya usted conoce las instrucciones, solamente tiene que apegarse a Él con todo amor y con toda bondad. Ahora, nuestra capacidad es limitada, eso es cierto. Y ahí es donde viene entonces la gracia y la intercesión de Jesucristo, nuestro abogado. Nosotros nos equivocamos, pero no con la intención, pues el Señor intercede por nosotros. Y en este capítulo vemos que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro diario las palabras de la ley. Y entonces les ordena que hagan franjas recordativas. Y les dice que en los bordes de sus vestidos, por generaciones, que las pongan en cada franja, para ellos acordarse de la palabra que el Señor les ha dado para que practicaran. Y es cierto, hermano, a manera que uno tiene esto alrededor, escrito a su alrededor, uno nunca se le olvida. Y yo lo digo que es cierto. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la escuela, había un muro. Yo estudié 6 años en esa escuela y 6 años caminando para ir a la escuela. Y eran todos los días que yo pasaba por allí y yo leía todos los días. Y es la fecha que ha pasado. Y yo me recuerdo de las últimas palabras que había dicho Simón Bolívar antes de morir. Y ahora yo caigo en cuenta, ¿verdad? Que Dios en su sabiduría es infalible. Él pedía eso, que lo tuviéramos escrito. Y más adelante se les hace las instrucciones, escrito en los dinteles, escrito en todas partes para que usted estuviese diariamente recordándolo. Y es cierto, yo le he contado a mis niños, yo le digo, ustedes saben que cuando yo iba a la escuela había un muro así y ahí estaban escritas las palabras de Simón Bolívar. Y yo hasta la fecha, yo no las olvido porque fueron 6 años que yo transité por ese lugar y 6 años que yo los leía cada vez que pasaba. Y usted sabe cuando uno está aprendiendo a leer que uno lee cualquier cartoncito, cualquier cosita uno está leyendo, bueno. Y es la fecha que yo todavía recuerdo eso. Cuando usted tiene eso en consideración, este sabio consejo de Dios, miren que nos trae bastante beneficio. Y muchas veces esto que el Señor nos manda que nosotros recordemos en dificultades o en problemas que nos agobian, al recordar esos mandamientos o esas instrucciones de Dios, cómo nos traen beneficio. Bueno, vamos entonces ya a pasar al capítulo 16, porque ya de verdad que estamos sobre un poquito la hora, pero bueno, creo que ha sido de provecho estos capítulos, Dios edificando a sus hijos a través de su palabra. Entonces vamos a tener ya el capítulo 16, vamos a conocer un poquito más sobre la dureza del corazón de este pueblo y aprender para no ser como ellos. Escuchemos. Números capítulo 16. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santo harálo llegar así, y al que él escogiera, él lo allegará así. Haced esto, tomad incensario, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio delante de Jehová mañana, y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Basteos esto, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel
os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos allegar así para que ministraseis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acerca de a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, para que procuréis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? ¿Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su presente, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y a Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned sahumerio en ellos, y allegad delante de Jehová cada uno su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos sahumerio, y pusiéronse a la puerta del tabernáculo el testimonio con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo el testimonio. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y consumirlos he en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? ¿Y airarte has tú contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación diciendo: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si fueron ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová, y consumió los 250 hombres que ofrecían el sahumerio. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo de Aarón, sacerdote, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos pecadores contra sus almas, y harán de ellos planchas extendidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán por señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar
tomó los incensarios de metal con los quemados que habían ofrecido y extendiéronlos para cubrir el altar, en recuerdo a los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón llegue a ofrecer sahumerio delante de Jehová, porque no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por mano de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Y aconteció que, como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación, y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume, e hizo expiación por el pueblo, y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el negocio de Coré. Después se volvió a Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio, cuando la mortandad había cesado. Bueno, ya llegamos entonces al capítulo 16 del libro de Números. Y bueno, como se los había mencionado ayer, estos capítulos no dejan de enseñarnos las debilidades, las continuas quejas del pueblo de Dios. Ya el hacha estaba puesta sobre la raíz de este pueblo. Ya toda la generación de 20 años en adelante iban a perecer. Podíamos decirlo, pues, podíamos clasificar a este pueblo de los 20 años para arriba que estaba descompuesto. Realmente, y como fruto de eso, tenemos las continuas quejas, rebeliones, murmuraciones. Y de esta manera, paulatinamente, se iba limpiando el campamento, porque a manera que ellos seguían equivocándose, seguían haciendo mal, pues su propio pecado los catapultaba a la muerte. Así podemos referirlo. Y aquí en este capítulo es notorio ver la gran debilidad que hay y la gran condenación que existe cuando el pueblo se rebela contra aquellos a los cuales Dios ha puesto como guías, como superiores. Esto es un capítulo que tenemos muchísimo que extraer. Para comenzar acá, nos damos cuenta que Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, era hijo de Leví. Por tal motivo, era de la familia de Moisés y Aarón. ¿Casualidad? No, ya Moisés había experimentado lo que había sentido, lo que se siente al ver a sus familiares, pues, murmurar, hablar mal contra él. Y entonces esa sensación no se había parado. Aquí vemos también que un familiar cercano a él arma una rebelión. Y lamentablemente esto llevó a 250 varones de los príncipes de la congregación. Miren esto, eran de los del consejo, eran varones de renombre. Esto es alarmante. Esta rebelión no fue propuesta por el vulgo, por aquellos que quizás no tenían ni son ni ton. Estamos hablando que esta rebelión se confabuló, se armó con gente de renombre, gente de la congregación del consejo. Estamos hablando aquí, esto fue algo
de la gente de la cúspide, porque estamos hablando y haciendo referencia que era de la tribu de Leví. Y recordemos que en el orden que Jehová distribuyó a cada uno de los descendientes de Leví, Coat, a los descendientes de Coat eran los encargados de transportar las cosas más santas del tabernáculo. Miren esto. Esta rebelión trajo terribles consecuencias. Y hay que estar muy, pero muy alerta con esto, hermanos, porque esto realmente arrastra muchas vidas. Y se viste como, fíjense la manera tan sutil en que este hombre se junta contra Moisés y Aarón y les dice, miren, ya está bueno de ustedes, basta. Porque es que toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos también está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros con la congregación de Jehová. Cuando oyó Moisés esto, cuando escuchó Moisés esta actitud de este hombre, se postró sobre su rostro. Ya entendió que esto iba a desencadenar una tragedia grandísima sobre el pueblo. Porque se supone que en ellos, esta tribu había sido altamente bendecida, honrada en el servicio del tabernáculo de Dios. Había sido seleccionada los levitas como la primicia, como el primogénito de Israel. Había tenido ese argumento, bueno, como yo redimí a todos los primogénitos en Egipto, pues Leví va a simbolizar ese primogénito y va a ser mío, apartado para mi uso santo. Entonces esta gente se llenó de soberbia, se ensució con esta terrible condición humana. Como castigo de adivinación es la rebelión, nos revela la palabra. ¿Y ustedes saben cuál era el castigo a los adivinadores? Había que matarlos. Como castigo de adivinación es la rebelión. Y hay que tener tanto cuidado con esto, hermano, porque esto se filtra de una manera tan sutil. Recordemos que el primero en rebelarse fue Satanás y engañó una gran parte de los ángeles en el cielo. Entonces esto hay que alertarnos, hermano, el estarse reuniendo para confabularse contra la dirección de la iglesia, contra la dirección de un pastorado, contra la dirección de un ministerio. Eso es muy peligroso. No caigamos en esas profundas aguas. Es muy, pero muy, muy peligroso. Tenemos que ser cuidadosos en esto, hermanos. Y una demostración nos da este capítulo grandemente, como Moisés, que fue puesto por Dios para guiar este pueblo, y Aarón fue instituido por Jehová, aún en sus varias equivocaciones que estuvo, porque tuvo sus varias equivocaciones, no podemos ocultarlo, porque algo que es lindo de la palabra de Dios es que nos revela las virtudes de los hombres de Dios, pero también sus debilidades. Y eso nos debe a nosotros confortar, a decir, oye, ellos fueron hombres, mujeres con virtudes, pero también con sus debilidades, pero el Señor les dio la oportunidad de corregir, y eso para nosotros también es válido en estos tiempos. Entonces, esto que sucedió con esta revuelta, Coré, con estos 250 hombres, y vuelvo a recalcar, es alarmante porque no eran personas del vulgo, eran levitas, descendientes de Coat, que tenían el cuidado de las cosas más santas, personas de renombre, de la congregación, de los consejos. Y allí se empezó a armar esto. ¿Y qué pasó con todo esto? Que Coré habló a todos sus seguidores y le dijo, llamó, mañana Jehová va a mostrar quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará. Y les invita, tomen los incensarios, Coré y sus séquitos, y pongan fuego en ellos. Y ellos pusieron fuego, el incienso, delante de Jehová. ¿Y qué pasó, hermano? Miren esto. ¿Qué les dijo?
Moisés, tratándolos de llevar a consideración su error, les dice: oigan, es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él para que ustedes le ministraren en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Miren esto, hermano, cuando el celo, cuando la soberbia se adueña de un corazón, cuántas bendiciones Dios había otorgado a esta tribu y sobre todo a los descendientes de Coat, y Moisés se lo recuerda: ustedes están allí para ministrar en el lugar del tabernáculo de Jehová. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no se sienten a gusto donde Jehová los puso? ¿Por qué no obran con piedad, con humildad, con regocijo? Miren, cuando el enemigo invade nuestros corazones y pone en nosotros estas cosas que, lejos de acercarnos a Dios, nos aparta, pasamos a ser execrados por Dios, porque la rebelión es peor. Mire, Saúl pecó por rebelde, David por adúltero. David halló perdón y Saúl no. Entonces este pecado hay que huirle, hermanos, como a la muerte. A este pecado hay que huirle, porque el enemigo, cuando hace esto, lanza una red para atrapar un gran número de personas. La soberbia es como una red que el enemigo lanza y arrastra un gran número. Y muchos caemos en eso, como ave incauta caemos. Pero el Señor no quiere que nosotros nos mantengamos altivos y con la inconformidad. Donde Dios te colocó, florece, llénate de frutos. Donde Dios te asignó, llénate de gozo. Y valora a los líderes que están arriba de ti. Respeta, sé ese servidor que quisieras tener si tú fueras líder, y verás cómo te cambia el panorama. ¿Y qué hizo entonces Moisés? Esto sucedió de una manera terrible, hermano. Las consecuencias que nos narra este capítulo son terribles. ¿Por qué? Porque entonces allí Moisés mandó a llamar también a Datán y a Abirán, que ellos se habían rebelado contra el sacerdocio, contra Aarón, que estaba al mando del sacerdocio. Coré se rebeló contra Moisés, y Datán y Abirán se rebelaron contra el sacerdocio que estaba a cargo de Aarón, que lo había asignado Jehová. Y le dice: oye, Moisés los manda a llamar, y ellos respondieron de manera soberbia: no iremos allá. Y le dice, y miren los argumentos que usan: es poco que nos hayas hecho venir de nuestra tierra, que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente. Así, miren eso, para ellos Egipto era la tierra que realmente les pertenecía, no la que le había prometido Jehová. Entonces ellos no estaban convencidos y convertidos a Dios. Y le dijeron: y tampoco nos has metido tú en la tierra donde fluye leche y miel, ni nos has dado heredades en la tierra, ni en las viñas. Entonces, ¿sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. O sea, ¿no te estás dando cuenta que tú no has cumplido con lo que se había prometido? Y no subieron. ¿Y saben lo que hizo Moisés entonces? Una de las pocas cosas en que Moisés se enoja sucedió en este capítulo. Se enojó en gran manera y le dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Cuando un líder, cuando un hermano ha sido capacitado por Dios y tiene una vida íntegra tal cual la tuvo Moisés, le dice: Señor, yo no he tomado nada de ellos, nada. Y después entonces se dirigió Moisés a Coré. Le dijo: tú y todos tus séquitos, poneos mañana delante de Jehová, y cada uno tome su incensario, y pongan en ellos su incienso, y se acerquen a Jehová cada uno. Y se acercaron, hermano, cada uno tomó su incensario, cada uno tomó en ellos fuego. Y esto que sucedió fue tremendo. Jehová le habló a Moisés y a Aarón y le dijo: apártense de esta congregación, yo los voy a consumir en un momento. Miren esto.
La ira del Señor estaba a su tope, a su límite, y vuelve a interceder aquel gran siervo de Dios y le dice, se postraron sobre su rostro y le dijeron, Señor, Dios de los espíritus de toda carne, pero no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Miren esto, qué manera Moisés de amar a este pueblo que tan rebelde le fue. Y habló entonces Jehová a Moisés y le dijo, háblale a la congregación y diles que se aparten de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Y entonces Moisés se levantó y se fue a Datán y a Abiram. Y todos los ancianos de Israel se fueron en pos de Moisés. Y él le habló a la congregación y le dijo, apártense de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen nada de ellos, las cosas de ellos, para que no perezcan por su pecado. Y se apartó toda la gente de esas tiendas. ¿Y qué sucedió, hermano? Moisés le dijo, de una vez, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Miren, la carta de presentación de Moisés era Dios el que lo tenía allí. Y en esto ustedes se van a dar cuenta que yo lo que he hecho no ha sido por mi voluntad, ha sido porque Dios me ha colocado allí. Y dijo entonces que todos los hombres, estos hombres, y como mueran todos los hombres, murieron estos. O si ellos al ser visitados siguen la suerte como los hombres que Jehová me envió. ¿Qué va a hacer Jehová? Va a hacer algo nuevo. La tierra va a abrir su boca y los va a tragar con todas sus cosas. Los va a enviar directo al Seol. Y en esto van a conocer entonces cómo estos hombres han irritado a Jehová. Y apenas Moisés dejó de hablar esto, hermano, la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a Coré y a todos sus bienes. Ustedes saben lo que es esto. Miren cuántas cosas hizo Jehová en medio de este pueblo. Miren de qué manera el Señor ni siquiera se molestó en que los enterrasen a estos hombres rebeldes. Él mismo los enterró, los tragó vivo la tierra. Que ustedes pueden entonces entender la abominación que siente Jehová con la rebelión, al saber que Dios todo lo tiene instituido en orden, y si nosotros nos rebelamos contra ese orden, pasamos a ser entonces para Dios a causarle gran enojo. Y sucedió así, hermano. Toda la tierra abrió su boca y se tragó a toda esta gente. Y sucedió ahora entonces, ¿qué pasó? Que todos los que estaban alrededor y vieron esto, huyeron dando gritos, porque ellos decían, no nos trague la tierra a nosotros también. ¿Por qué ellos sentían este temor, hermano? Porque sabía que su conciencia no estaba limpia. Ellos se habían quejado también hacia Dios de la dirección de Moisés, del sacerdocio de Aarón. Todas estas cosas suceden cuando usted no está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagínense todo lo sucedido. Y después de todo este acontecimiento, hermano, ver en manifestación clara que la tierra se abre y se traga esta cantidad de personas, el pueblo al día siguiente, ustedes saben lo que es esto, hermano, esto es nivel alfa en murmuración, aquí no hay más nada. El pueblo al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron otra vez contra Moisés y contra Aarón. Y le dicen, ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Qué tristeza, qué condición. Este pueblo ya estaba totalmente podrido, hermano, y sus obras daban testimonio de su condición. Ellos, miren esto, o sea, ellos son los culpables y el pueblo de Jehová. Ese calificativo no le cabía a ese pueblo, porque ellos no habían sido genuinos para poder tener ese calificativo de pueblo de Jehová. ¿Y qué pasó, hermano? Que aconteció que toda la congregación se reunió contra Moisés y Aarón, y ellos miraron hacia el tabernáculo de la reunión y la nube los cubrió. Apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo. ¿Y qué le dijo Jehová a Moisés? Apártense de en medio de esta congregación, que yo los voy a consumir en un momento.
¿Qué hicieron ellos? Miren qué manera, hermano. Ay, no. Usted empieza a leer números. Yo leía números. Yo muchos he leído números y a mí me daba una angustia, una cosa que, ay, pero ¿por qué son así? Oiga, al día siguiente de haber visto esta manifestación, caen nuevamente en la murmuración y no aceptan sus errores y no le echan la culpa a los líderes. Miren esto, qué triste condición la de el pueblo. Y el Señor en su sabiduría y en su poder le dijo, ya, apártense porque es que los voy a consumir. ¿Y qué hicieron estos grandes siervos de Dios? Ellos se postraron en humillación delante del Señor. Y les dijo el Señor, se postraron sobre su rostro, y Moisés le dijo a Aarón, corre, toma el incensario y pon el fuego en el altar sobre el incienso, ve pronto y ve a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor de Jehová ha salido de la presencia y habrá la mortandad. ¿Y qué hizo Aarón? Corrió, hermano, a hacer todo lo que Moisés le había instruido, y corrió en medio de la congregación, y así paró la mortandad que había comenzado con el pueblo. Y él puso ese incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad, hermano, fueron 14,600, sin contar los muertos de la rebelión de Coré, que fueron 250 más Coré. ¿Y qué pasó esto, hermano? Volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo cuando ya la mortandad había pasado. Miren todo lo que hay en este capítulo, hermano. Cuánta deficiencia de fe en este pueblo, cuánta inestabilidad espiritual, cuánta necedad, cuánta forma. No eran merecedores de verdad de ser consumidos de un solo de Dios. Sin embargo, el amor de Moisés hacia ese pueblo, la paciencia de estos hombres intercediendo diariamente por aquel pueblo que tantos dolores de cabeza le causó. Y ahí está manifestada entonces la provisión de Dios. ¿Cumplió fielmente a cabalidad del Señor? Sí, cumplió. Y en los siguientes capítulos nos daremos cuenta cómo en cada acto de este pueblo desobediente, contumaz y rebelde, Dios iba limpiando hasta el último de esa generación que cesó. Y entonces se llevó a cabo la promesa de Dios a este pueblo. Bueno, hermanos, de verdad que es sumamente gustoso todo lo que enseña Números, es de amplio beneficio para nosotros. Porque vuelvo y repito, al igual que un pueblo tiene sus líderes ordenados por Dios, nosotros debemos respetar a nuestros líderes, bien sea el más humilde, el más sencillito, el que está en la iglesia local, en la iglesia nacional, en la internacional. Nosotros no podemos entrar en estos terribles fangos de la rebelión. Dios nos guarde. Dios nos ampare y nos permita ser sujetos siempre a la voluntad de Dios, orando por nuestros líderes, porque eso nos ordena la palabra de Dios, y no prestarnos a estas murmuraciones y detracciones que lo que traen es ruina a nuestra alma y destrucción a nuestro pueblo. Entonces, Dios nos ayude y nos mantenga firmes. Hay mucho, hermano, mucho que aprender de Números. De verdad que hoy quise resumir un poquito, pero hay tanto que hablar. Ni siquiera les pude dar el espacio de la alabanza porque es viernes y hay tanto que extraer de cada uno de estos capítulos que de verdad, hermano, Dios nos permita recordar estos acontecimientos para nuestra corrección. Y cuando vengan esas invitaciones, esas corrientes feas, fuertes que a veces atraviesan los pueblos, el pueblo de Dios, pues nosotros podamos mantenernos en la franja de la santidad siempre, alineados a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Que Dios nos permita siempre hacer la diferencia, tener esa etiqueta como Josué y Caleb. Señor, si tú te agradaras de nosotros, ¿cómo nosotros podemos hacer que Dios se agrade de nosotros? Amándole, obedeciéndole en integridad de corazón, en humildad, siempre imitando la vida consagrada de nuestro amado Salvador. Así que bueno, hermanos, vamos a tener ya la oración de despedida y será hasta mañana, si Dios nos concede la vida y la salud de estar nuevamente con ustedes con los capítulos
17, 18 y 19 de Números. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te imploramos el perdón de nuestros pecados, faltas y errores cometidos, Señor. Reconocemos nuestras debilidades, Señor, pero dependemos de ti. Perdónanos, Señor, en lo que te fallamos en palabras, en pensamientos, en acciones. Considera, Señor, que somos polvo y ceniza. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer nuestras faltas y a caminar tomados siempre de tu mano buena. Bendice cada oyente, Señor. Bendice nuestros líderes, Señor. Permite que cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Dios mío, delante de tu divina presencia está. Si a ti te place, Señor, poder poner tu mano sanadora sobre cada hermano que está padeciendo de adversidades en su salud, que tú puedas, Señor, considerar la necesidad. Dios mío, visita a tus hijos. Dale esa salud que necesitan, Señor. Ten misericordia, oh Dios. Bendice a tus hijos en este día de reposo, que podamos estar preparados para deleitarnos en tu presencia. Guíanos hacia toda verdad, los distintos programas que han de celebrarse desde la puesta del sol hasta el día de mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando en cada uno. Ten piedad, Señor, y acompáñanos, no nos abandones. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.